Estamos emocionados de tenerlos a bordo y esperamos que aprovechen al máximo este curso. A continuación, tema 2, por la doctora Lisbeth López, jefa de docencia, Servicio de Medicina Interna, Hospital Clínico de Alta Complejidad y Centro de Trauma Complejo, Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. Estudiaremos pregunta pico y búsqueda de la literatura, fuente principal, introduciendo Trip Database, Dynamed, Cochrane, epistemónicos, Best Practice, guías clínicas de la sociedad correspondiente. Pirámide de la evidencia. Soy la doctora Lisbeth López, especialista en medicina interna. En el día de hoy les hablaré sobre la pregunta con formato pico y sobre la búsqueda de la literatura. Iniciaré hablándoles sobre qué es la pregunta clínica, qué significa el formato pico, para qué sirve el formato pico y sobre la búsqueda de la literatura. Lo primero que debemos saber es que, según la Declaración de Sicilia, existen 5 pasos de la práctica basada en la evidencia, siendo la formulación de la pregunta clínica el paso inicial en este esquema. La formulación de pregunta es una habilidad clínica fundamental, al ser un instrumento de conexión entre la práctica clínica y el conocimiento, logrando así aplicar este conocimiento a la práctica y generar desde la práctica preguntas para la investigación. Posteriormente se realiza la búsqueda de la literatura, que se extrae de manera sistemática la mejor evidencia disponible. Luego se realiza la lectura crítica, en donde se realiza la evaluación y análisis de la evidencia para su validez, relevancia clínica y aplicabilidad. La aplicación de los resultados de la pregunta clínica a la práctica y la evaluación del desempeño. La pregunta clínica estructurada es fundamental para realizar medicina basada en la evidencia. Ayuda al clínico a buscar de manera sistematizada, se enfoca en los problemas pertinentes del paciente y mejora la precisión de la información. Ahora bien, ¿qué es una pregunta clínica? De forma habitual en la práctica clínica se produce intercambios de preguntas y respuestas entre el clínico y el paciente. Solemos preguntar a nuestro paciente sobre sus síntomas, antecedentes, medicamentos. Y en el otro sentido recibimos preguntas del paciente sobre cuál es la causa de sus síntomas, su diagnóstico, posibles efectos adversos, pronóstico. Otras veces nos preguntamos por los resultados del laboratorio, cuál es el test más apropiado a realizar con nuestro paciente y cuál tratamiento debiéramos elegir. ¿Todas ellas son preguntas clínicas? Desde una perspectiva estricta sí lo son. Sin embargo, no todas las preguntas tienen el mismo significado y las mismas implicaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a definir como pregunta clínica aquellas que son la formulación de una necesidad de conocimiento y como siguiente característica que tienen relación directa con la toma de decisiones. Estas preguntas se van a clasificar según 3 criterios, que son el dominio clínico, la amplitud y según la síntesis. Según el dominio clínico, las preguntas clínicas pueden ser de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etiología, daño o perjuicio, prevención, creencias y valores, u otras sobre factores económicos u organización de servicio. A cada uno de este tipo de preguntas corresponde un tipo adecuado de estudios primarios. En cuanto a la amplitud, las preguntas clínicas se pueden clasificar como generales y específicas. Generales son aquellas que vamos a buscar su respuesta en los libros de texto, en los libros tradicionales de medicina o en los buscadores electrónicos. Es el saber que ya está establecido y aceptado, mientras que las preguntas específicas son aquellas que aluden a un aspecto concreto de un problema que está frecuentemente en el límite o que está en proceso de revisión y discusión. En cuanto a la síntesis o síntesis,
Las preguntas se pueden clasificar en intuitivas y estructuradas. Las intuitivas son aquellas preguntas que pueden corresponder o comenzar con una partícula interrogativa como cuál, cómo, qué, cuándo, como se muestra en la tabla. Está seguida de un dominio clínico que puede ser implícito o explícito y finalmente se enuncia una enfermedad o condición clínica concreta. Este tipo de preguntas son las preguntas de características intuitivas. Ellas carecen de contenido empírico, no son contestables formalmente y se buscan con más dificultad. Tenemos otras alternativas que son las preguntas estructuradas. Estas fueron propuestas desde 1995 por Richardson, que vamos a ver más adelante, y son llamadas preguntas con formato PICO, que hacen alusión a su mnemotecnia usada en inglés de Patient, Intervención, Comparison y Outcome. Este formato tiene estos 4 elementos o componentes. P de pacientes o población o problema, que es el tipo o características de un paciente como el nuestro. I de intervención o exposición considerada. La C de comparación, si se procede a comparar. Y la O de resultados o desenlaces. Existen variedades del formato de pregunta PICO. Hay ocasiones en el que el formato hay que adaptarlo ligeramente a razón del dominio clínico. Por ejemplo, PICO con D al final, en donde hacen alusión al tipo de diseño de estudio utilizado. La T, que hace alusión al tiempo del resultado esperado, o pueden haber otros formatos como PECO o PECOT y PIRTO, que en este momento pues solamente necesito que sepan que existen otras variedades de formato de pregunta PICO. Dentro de los beneficios de la redacción de las preguntas en formato PICO, tenemos que ayuda a hacer una idea más clara y más estructurada de los problemas que tiene el paciente, puede ayudar a clarificar el escenario clínico y concreto, hacer explícitos por escrito todos los desenlaces de interés, lo cual va a permitir valorar cuál es el más importante y priorizar sus acciones en consecuencia. La formulación PICO facilita comprender qué tipo de estudio responderá óptimamente a tu pregunta y la redacción de la misma ayuda a encontrar los mejores términos de búsqueda. ¿Qué significa el formato PICO? Tenemos que la pregunta clínica bien estructurada es una clave para la toma de decisiones basada en la evidencia. Esto se establece en el artículo publicado en el Journal Club de 1995 por Richardson y colaboradores. Desde entonces estaba orientaba a la construcción de preguntas clínicas estructuradas con una arquitectura de estudio adecuado. ¿Qué hace que una pregunta clínica esté bien construida? Primero, la pregunta debe ser directamente relevante para el problema en cuestión. Luego, la pregunta debe formularse para facilitar la búsqueda de una respuesta precisa. Para lograr estos objetivos, la pregunta debe estar bien enfocada y bien articulada, con sus 4 componentes, que son, como ya dije, P de paciente o problema, I de intervención o exposición, C de comparación y la O de resultados. La pregunta clínica es el vehículo que va a permitir diseñar la estrategia adecuada para la búsqueda de la respuesta. La correcta enunciación, tanto desde el punto de vista gramatical como semántico, contribuirá a un adecuado abordaje de la situación clínica correspondiente, que además deberá tener las bases sólidas en el marco teórico. Entonces existen condiciones que debe reunir toda pregunta PICO o toda pregunta de investigación. 1, que sea fácil de ser contestada. 2, que sea interesante, debe tener interés teórico. Novedosa, debe introducir algún aspecto nuevo dentro de la teoría. Ética, que es una condición indispensable dentro de la ciencia, y que sea relevante, de tener
una condición que sobresalga de lo que ya se ha conocido del tema en búsqueda. Para diseñar una estrategia de búsqueda bibliográfica, lo primero que debemos hacer es formular una pregunta estructurada, dividida en componentes. Esta subdivisión nos permitirá en un segundo plano seleccionar una combinación de términos apropiados que son los llamados descriptores, que se utilizan para buscar la respuesta a la pregunta en la base de datos. Para estructurar esta pregunta se usa la metodología PICO. En este cuadro muestro los componentes de una pregunta clínica específica. La P. Debemos describir al grupo de pacientes o la población que nos interesa estudiar. Pueden ser, por ejemplo, pacientes con una enfermedad específica, pacientes de edad avanzada o solo mujeres. Debemos describir específicamente la población de intervención con que comparar. Por ejemplo, como se escribe en este cuadro. Debemos valorar el sexo del paciente, la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgo, describir la población a la que pertenece el paciente, si es adultos mayores, si son mujeres, si son niños, etc. ¿Cuál es la mejor escogencia? En cuanto a la intervención, tenemos que escoger cuál es el laboratorio, el estudio o intervención que vamos a aplicar en nuestro paciente. Puede ser un método diagnóstico, un tratamiento o los factores de riesgo de una enfermedad. En cuanto a la comparación, es con qué lo voy a comparar específicamente. Se puede escoger una sola opción por pregunta o pueden haber varias opciones. Se va a comparar específicamente. Y el resultado o los outcomes es en qué resultado medible yo estoy interesado. ¿Cuál es el resultado esperado para comparar mis dos opciones? Y vamos a escoger específicamente un resultado, que pueden ser varios. Se hace en cuanto al diagnóstico más oportuno o certero, por ejemplo, o cuál es la mejor sobrevida. En cuanto al paciente, se deben tomar decisiones clínicas con respecto a pacientes individuales. Podemos tener inconvenientes cuando no encontramos estudios que estén relacionados con las características propias de mi paciente. En cuanto a la intervención, debemos evitar definiciones demasiado estrechas o amplias de la intervención. Deben ser clínicamente comparables y todos los resultados deben tomarse como importantes, ya sean beneficiosos o dañinos. ¿De dónde vienen estas preguntas? Pueden surgir desde cualquier punto de trabajo del médico con los pacientes. Después de años de hacernos preguntas, hemos descubierto que la mayoría de nuestras preguntas surgen de estos 6 aspectos: de la evidencia clínica, del diagnóstico, pronóstico, de la terapia, prevención y educación. Y como hemos visto, estas preguntas pueden formularse desde la visita médica para saber cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el tratamiento a elegir para la toma de decisiones clínicas, en el caso de que existan discrepancias clínicas para la solución de problemas, considerando riesgo, beneficio y costo-efectividad. También se pueden formular preguntas para hacer una guía o protocolo de soporte clínico y para proveer cuidados de alto valor y uso racional de recursos. Según la relevancia de la pregunta estructurada, esta puede ser importante o urgente, puede ser muy urgente pero de baja importancia, o no urgente ni importante, o muy urgente y muy importante. De acuerdo a esto, entonces podemos formular nuestra pregunta PICO para la búsqueda de la literatura. Luego de plantear el problema y formular las preguntas clínicas, debemos dirigirnos a la búsqueda de la literatura. Esta va a ser el conjunto de elementos que componen una o más teorías presentes en una investigación, que puede ser de manera implícita o explícita. La búsqueda de la información debe ser exhaustiva, pero también selectiva, debido a que existen muchas fuentes de información disponible,
Hay una excesiva información que se ha potenciado con el desarrollo y globalización de la informática. Frente a esto, es importante formular correctamente nuestra pregunta clínica, nuevas dudas clínicas y utilizar las fuentes de información sencillas y eficientes. Ahora podemos acceder rápidamente a la mayoría de la información médica desde nuestras computadoras o dispositivos portátiles. Sin embargo, se requiere habilidad para encontrar rápidamente la información deseada mientras se limita el ruido irrelevante que es el exceso de información. Se requieren diferentes enfoques dependiendo del motivo para buscar la información. 1. Responder rápidamente a la pregunta clínica específica, que es la piedra angular de la medicina basada en la evidencia. Para esto se requiere una estrategia que sea rápida, precisa y que la mayoría de los medios puedan dominar sin tantas técnicas sofisticadas. Mantenerse actualizados con el desarrollo en el campo de uno, gestión del conocimiento. Debe delegarse a fuentes confiables como por ejemplo Dynamed UpToDate. Un recurso electrónico y de fácil acceso no significa que esté basado en la evidencia, como por ejemplo Wikipedia. Es un recurso fácil de leer, pero no está basado en la evidencia. Y la realización de revisiones sistemáticas, que requiere de la búsqueda exhaustiva de los datos primarios utilizando múltiples herramientas de búsqueda. Actualmente tenemos retos en salud que nos van a dificultar la toma de decisiones y nos llenamos de incertidumbre sobre dónde buscamos la información, dónde tiene la mejor calidad. ¿Y qué pasa? Que tenemos la necesidad creciente de información clínica relevante, pero por otro lado vemos ese aumento de la evidencia disponible para guiar las decisiones clínicas que están creciendo a un modo demasiado rápido. Como podemos ver en la gráfica, el crecimiento de la literatura desde 1946 al 2019. El número de estudios aleatorizados por años que se están viendo actualmente. Entonces tenemos una sobreabundancia de información, además que nos estamos encontrando con aumento de costos, gastos sanitarios, tenemos recursos limitados y las decisiones clínicas y sanitarias se ven afectadas por todos estos motivos. En el 2003, Alphonse Corella acuñó el término de infoxicación para hacer alusión al exceso de información disponible. Hace poco de menos de 100 años, para informarse nosotros teníamos que buscar en libros, periódicos impresos, estaciones de radio, revistas. Hoy la información no es un problema por defecto, sino por exceso. Disponemos de una cantidad casi ilimitada de información y conocimientos, tanto para trabajar, para estudiar, como para el entretenimiento, lo cual nos es imposible leer a medida que van saliendo. Toda esta información, a la espera de ser consultada, puede resultar a la larga inocua. Lo cierto es que las dinámicas actuales sociales y económicas hacen que fluya con mucha libertad en las redes sociales y que termine afectando nuestro modo de vida tanto personal como familiar y en nuestras actividades laborales. Las fuentes de información deben tener ciertas cualidades para lograr obtener la información precisa, que sean de acceso rápido en minutos, dirigido a la pregunta clínica específica, basado en la evidencia y actualizada, portátil y fácil de usar. Existen fuentes de información tanto primarias como secundarias. Dentro de las primarias se destacan los libros, los artículos de publicaciones científicas, las tesis, los documentos públicos, las páginas de Internet. Y dentro de las fuentes de información secundaria destacan las revisiones sistemáticas, los índices de actas de jornadas y congresos, informes gubernamentales, índices de citas. Dentro del dominio de la tecnología de la información se hace una distinción entre la base de datos, que es una colección de referencias bibliográficas de artículos médicos como por ejemplo Medline, CINAHL, Embase, Cochrane, y el portal de acceso, que es una interfaz de usuario con un motor de búsqueda incorporado, como por ejemplo PubMed y Ovid.
Cada portal de acceso puede tener acceso a más de una base de datos. Los portales de acceso también pueden proporcionar opciones para la gestión de citas y de mapas de citas. Y los filtros de búsquedas, que son términos predefinidos diseñados para un propósito específico. El siguiente paso es traducir la pregunta clínica a términos de búsqueda. ¿Cómo vamos a buscarla? Para esto debemos crear preguntas estructuradas y sistemáticas. Y esta búsqueda va a ser sistemática y completa para minimizar el error y el sesgo. Podemos utilizar las bases de datos electrónicas de la literatura, entre las cuales destacan PubMed, Embase, Cochrane, Epistemónicos, TripDatabase. La comunidad de investigadores también ha reconocido la necesidad de incorporar la literatura gris. Esta se utiliza para disminuir los sesgos de publicación y los sesgos de informe. No existe una definición estándar de qué es la literatura gris, pero generalmente se refiere a la información obtenida de fuentes distintas a los artículos publicados revisados por pares, como por ejemplo actas de congresos, registros de ensayos clínicos, bases de datos de eventos adversos, bases de datos de agencias gubernamentales y documentos de la industria no publicados o disertaciones que están colocados en sitios en línea. Esta literatura gris se utiliza, como ya dije, para disminuir el sesgo de publicación y el sesgo de informe de resultados. ¿Pero a qué se refiere el sesgo de publicación? En comparación con los estudios positivos, en el sesgo de publicación, los estudios negativos tardan en publicarse o no se publican, mientras que en el sesgo de informe de resultados, los resultados no significativos o desfavorables no se informan de manera selectiva. Hay que tener en cuenta que existen niveles de evidencia, que es lo que se denomina jerarquía de la evidencia. Tenemos a nuestra disposición diferentes tipos de estudios para la búsqueda de la información. Tenemos que los que ocupan la pirámide de la punta de la pirámide son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, en donde se van a unificar o revisar diferentes estudios primarios. Dentro de la categoría de la evidencia existen niveles de complejidad, es decir, en la investigación primaria son los menos complejos, de ahí vamos a más complejos como las revisiones sistemáticas y los resúmenes. En cuanto a la investigación primaria, va a involucrar datos que se recopilan de individuos o grupos de individuos definidos por el médico, la clínica y la región geográfica u otros factores. Para las preguntas con respecto a tratamiento o daño, los ensayos clínicos aleatorizados van a ser superiores que los estudios observacionales, mientras que para las preguntas sobre beneficios o daños de una intervención se responden mejor con ensayos controlados aleatorios. Las preguntas sobre factores de riesgo de enfermedad y pronóstico se responden mejor con estudios prospectivos de cohorte. Entonces vamos a ver que según el nivel de complejidad podemos definir o responder las diferentes preguntas clínicas. Las revisiones sistemáticas son mejores para responder preguntas individuales. Por ejemplo, la eficacia del control estricto del azúcar en las complicaciones microvasculares de la diabetes. Están más estructurados científicamente que las revisiones tradicionales. Pueden ser explícitos acerca de cómo los autores intentaron encontrar todos los artículos relevantes, juzgando la calidad científica de cada estudio y sopesando la evidencia de múltiples estudios con resultados contradictorios. Estas revisiones sistemáticas prestan especial atención a incluir todas las investigaciones sólidas que hayan sido publicadas o no para evitar el sesgo. Entonces, con las publicaciones o las revisiones sistemáticas podemos disminuir los sesgos. En cuanto a los resúmenes y directrices, es un nivel alto de complejidad. Se realizan síntesis de revisiones sistemáticas, investigación original y experiencia clínica y preferencias del paciente. La calidad de estos resúmenes o directrices se puede evaluar mediante diferentes formatos, como por ejemplo el GRADE, el AGRID, el NICE, el NHLBI. Datos o términos importantes que debemos saber.
los metabuscadores como Google o motor de búsqueda. Es una herramienta de acceso a la información más popular y útil en Internet. Están programados para la localización y recuperación de toda la información que existe en la red. El término tesauro es un instrumento de control terminológico utilizado para transponer a un lenguaje más estricto el idioma natural empleado en los documentos que están indexados, como por ejemplo el mesh que se utiliza en la base de datos de PubMed y Medline. Existen además los operadores booleanos, que son los operadores lógicos o booleanos, como por ejemplo el and, or o not. Estos son herramientas que se utilizan para realizar la búsqueda de la información de manera que podamos incluir o excluir información, artículos que no deseamos. En cuanto a la fecha, es útil a la hora de reducir la búsqueda de las citas actualizadas en el sistema para buscar una cita que se haya publicado en una fecha X y podemos irnos directamente a buscar los más recientes, por ejemplo, los publicados los últimos 5 años, por decirles un ejemplo. En cuanto al lenguaje, es el idioma que utilizamos para la búsqueda. El 75% de los artículos en Medline están en inglés. A veces es mejor buscar en el idioma inglés porque podemos pasar por alto trabajos muy importantes. Existen algunas bases de datos en las cuales podemos buscar tanto en idioma inglés como en idioma español. El tipo de artículo, esto es un dato muy importante a la hora de realizar nuestra búsqueda de la literatura porque nos permite elegir ya sea editoriales, ensayos clínicos, estudios de casos y controles, revisiones sistemáticas, entre otras. La búsqueda de revisiones sistemáticas podemos realizarlas en diferentes bases de datos, dentro de las que se destacan Cochrane. Desde 1972, el epidemiólogo británico Archie Cochrane le llamó la atención sobre la enorme dificultad que se tenía para la toma de decisiones sobre los cuidados en salud, para tener acceso a la investigación clínica que debía fundamentar esa toma de decisiones. Desde 1974 inició el registro de ensayos clínicos, sobre todo de ensayos ginecológicos. Otra base de datos destaca Embase, que es Epserta Medical Database. Es una base de datos biomédica multipropósito actualizada y producida por la empresa Elsevier. Contiene revistas europeas y asiáticas y requiere suscripción para su acceso, es decir, no es gratuito. Scopus es la mayor base de datos de resúmenes hasta ahora visto en el mundo. Tiene alrededor de 20.500 publicaciones, el 85% de las cuales están indexadas con vocabulario controlado, procedentes de más de 5.000 editoriales internacionales. La Biblioteca Virtual en Salud de la OMS es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información cuyo objetivo es que todo el personal médico tenga un acceso equitativo al conocimiento científico en los países de América Latina y el Caribe. El LILAC es el acrónimo de Literatura Latinoamericana de Información en Ciencias de la Salud. Es una base de datos producto de un esfuerzo cooperativo de más de 600 centros cooperantes pertenecientes a 37 países de América Latina y el Caribe. Contiene artículos de revistas biomédicas de todas estas regiones. Cielo es la biblioteca virtual electrónica que permite el acceso a texto completo de una colección de revistas editadas en España y en países de América Latina y el Caribe. Ahora les voy a hablar sobre algunas de las bases de datos. Cochrane es una entidad internacional, es la más prestigiosa sin fines de lucro que está publicando desde 1980. Es el lugar en donde podemos buscar los metaanálisis de mayor calidad posible y nos permite realizar una búsqueda potente y muy bien estructurada. Aquí les traigo cómo se ve la página de Cochrane. Hay que acceder. Podemos acceder tanto en inglés o español, da la opción de estos dos idiomas. Podemos solicitar revisiones sistemáticas, estudios de casos y controles, estudios clínicos, etc. Podemos colocar la búsqueda, el término de búsqueda
para buscar la información que deseamos. Aquí, como pueden ver, se puede elegir el lenguaje. En la página inicial muestra inglés y español, pero si vamos a la parte de seleccionar lenguaje, le van a salir los distintos lenguajes que se pueden utilizar para la búsqueda de la información en esta página. Aquí pueden ver que se puede elegir según el tipo de estudio, según la fecha del estudio publicado, si es en los últimos 3 meses, los últimos 6, los últimos 9, y les muestra la cantidad de estudios que se han publicado a la fecha, el estatus del estudio, y cuando ustedes buscan, por ejemplo, un tema en específico, les va a salir qué tipo de estudio es, la fecha de la publicación, los autores, entre otros. Y acá arriba el número de estudios disponibles según el tipo de estudio utilizado. En cuanto a la base de Trip Database, también tenemos que acceder. Esta página es de mucho beneficio. Como ven aquí, podemos buscar la información, pero también podemos ingresar nuestra pregunta Pico ya elaborada. De esta forma podemos seleccionar los estudios más relevantes sobre la información que estamos buscando. Como ven aquí, ustedes colocan donde dice Pico y les va a salir en el formato con sus 4 componentes. Van a colocar o desglosar la pregunta clínica, colocando cuál es la población, cuál es la intervención, la comparación y el resultado o outcome. Luego que introducen esta información ya de su pregunta clínica bien estructurada, entonces pueden colocar buscar. Cuando buscan en Trip Database, podrán verificar que pueden valorar o buscar el artículo o el estudio que estén buscando, valorando cuál es la calidad del mismo, la relevancia, la fecha de publicación y la popularidad. Así que de esta manera ustedes pueden escoger cuál es el estudio con mejor evidencia disponible. En este ejemplo se buscó hipertensión arterial y lo llamativo de esta base de datos es que les va a mostrar cuál es el tipo de estudio de la información buscada. Por ejemplo, hipertensión arterial, por favor no perdamos la cabeza, es un blog y vemos allí en la figurita de la pirámide de la evidencia que está coloreada de amarillo. En el siguiente artículo vemos que está coloreado de rojo y significa que es un estudio primario. Y así sucesivamente. Vemos aquí el verde que representa una revisión sistemática. Entonces es una manera fácil de ir buscando la información y dependiendo del estudio clínico usted elige cuál es la mejor evidencia para su pregunta clínica. También tenemos la página de Epistemonicus. Es una página que proporciona una herramienta única para las personas que toman decisiones sobre cuestiones clínicas o políticas de salud. Podemos buscar aquí la mejor evidencia disponible. Como vemos en la página, podemos encontrar diferentes tipos de estudios, tanto revisiones sistemáticas, estudios estructurados, estudios primarios, casos y controles. Vemos aquí en esta columna en donde se puede ver la fecha de la publicación. Y debajo de cada artículo encontrado dice la cantidad de revisiones sistemáticas o de estudios, estudios primarios, casos controles que hay disponibles según el tema. Entonces es una forma fácil también de buscar la información y encontrar la que tiene mejor evidencia. Este fue un ejemplo en donde se buscó COVID-19, en donde encontramos que a la fecha en que se realizó la búsqueda habían 55.963 estudios o artículos publicados y se hacía la división de cuántos eran estudios sistemáticos, estudios primarios, otros artículos, etc. Y a partir de allí ustedes pueden seleccionar si necesitan el estudio de prevención o tratamiento, diagnóstico, etiología, epidemiología o pronóstico. PubMed es una base de datos bien completa. Hay que tener cuidado con las revisiones sistemáticas o metaanálisis que se seleccionen en esta base de datos, porque no todos tienen la suficiente calidad como para confiar en ellos. En esta, a diferencia de las otras bases de datos, no le especifican claramente cuál es el de mejor calidad sobre otro.
pero es una base de datos bastante amigable para la búsqueda de la información. Lo importante de PubMed es que es una base de datos gratuita, todos podemos ingresar, en ocasiones podemos bajar estudios que son completamente gratis, otros que hay que estar inscritos en algunas páginas, sociedades, etcétera, pero podemos siempre encontrar resúmenes o abstracts de los diferentes estudios o revisiones que publican en esta base de datos. Al igual que en las bases de datos anteriores, en PubMed podemos también establecer lo que queremos buscar, según el tipo de artículo, según su disponibilidad, si está en texto completo o solamente es un resumen, y según el año de publicación. La diferencia es que en contraste con TripDatabase, no les dice aquí cuando les sale el artículo cuál es la calidad de la evidencia. Como podemos ver en la diapositiva, en UpToDate podemos ver diferentes contenidos, como por ejemplo qué es lo nuevo, las prácticas, interpretación de laboratorio, información de droga, educación de pacientes, autores, editores. También podemos encontrar gráficos, fotos, entre otros. Dynamed es otro ejemplo de base de datos. En esta podemos seleccionar la información según las especialidades, según alertas, drogas, interacciones, calculadores. A diferencia de Epistemonicus y de TripDatabase, no podemos colocar la pregunta clínica ya formulada. Sin embargo, podemos utilizar algunos términos para buscar la información más precisa. Dentro de los puntos claves para llevar, tenemos que saber formular correctamente una pregunta clínica, la cual debe ser relevante, de interés clínico, aplicable, por lo tanto debe ser estructurada adecuadamente, conteniendo los 4 componentes del formato de la pregunta PICO. Este es un proceso cognitivo que comienza con la identificación del problema en el escenario de nuestro paciente en estudio, con una necesidad de conocimiento orientado sobre todo a las decisiones clínicas. Se debe entender claramente en qué situaciones podemos utilizar el formato de la pregunta PICO. La pregunta PICO también tiene otros formatos que podemos utilizar dependiendo de lo que deseamos buscar. Conocer cuáles son las herramientas más robustas para realizar la búsqueda bibliográfica exhaustiva y conocer las características de las bases de datos más consultadas. Como hemos visto, existen diferentes bases de datos, todas son muy fáciles de utilizar, la mayoría son gratuitas, que podemos acceder sin ningún problema y tenemos la ventaja de elegir en cada una de ellas el tipo de estudio, la fecha en la cual se publicó, es decir, según los últimos 5 años o los últimos 10 años, la calidad de la evidencia que se está publicando, que se está investigando, que lo podemos buscar en ciertas bases de datos. Tenemos que tener en cuenta que no todas las bases de datos nos brindan toda esta información, pero las mayorías lo pueden hacer. Algunas podemos buscar la información tanto en español como en inglés y en otras solamente podemos buscar la información en inglés. Hay que destacar que en Elsevier, por ejemplo, hay 2 versiones, la versión .com y la versión ES. En la versión ES se pueden buscar artículos tanto en español como en inglés, mientras que en el .com solamente en inglés. Esto es importante saberlo porque si buscamos en un solo idioma podemos dejar por fuera artículos que pueden ser muy importantes para ayudarnos a la toma de decisiones. Espero que esta charla sea de beneficio y cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias. En este emocionante viaje de aprendizaje, hemos recorrido los fundamentos de los protocolos de soporte clínico, desde su importancia en la atención médica hasta los pasos iniciales en su confección. Ahora, en el tema 3, daremos un paso más allá al adentrarnos en el diseño y desarrollo de estos protocolos, llevando nuestra comprensión y habilidades al siguiente nivel. Te esperamos.